No entiendo por qué nadie me había dicho que existe un creador que sana mis heridas. Y ya me he dado cuenta que mi sufrir fue en vano. Nadie me había dicho que existía un Dios de amor. Es parte de lo que dice la letra de esta canción. Y ya cuando termina la canción, termina diciendo, pues no entiendo qué de satánico pueda tener esto, ¿no? Por lo menos a mí me hizo reflexionar. Le estaba platicando a mis hermanos Cruz que yo estaba escribiendo un sermón cuando iba con mi esposa, le iba dejando al trabajo, iba escuchando esta canción. Y pensé que en ocasión de lo que estamos celebrando, que es el Día del Amor y de la Amistad, debía de seguir hablando de este tema. Hablé la semana pasada y entonces eso me hizo clic para reflexionar en lo que es realmente el amor. Entonces me motivó tanto, me pegó tanto o me impactó tanto que como para desarrollar un sermón. ¿Y sabe por qué? Porque yo también me identifico con ese muchacho. Yo no sé si usted se identifica con él, pero yo me identifico con este muchacho, porque yo también viví sin Cristo por muchos años. Yo vivía una vida vacía, hueca, sin sentido, sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Y yo vivía sumido en toda clase de vicios y cometiendo infinidad de pecados. Esa era mi vida. En mi etapa ya adulta, como subdirector comercial de una empresa, tenía muchísimo éxito, pero yo no supe manejar el éxito. Entonces caí en los vicios y estuve buscando el divorcio de mi esposa. Andaba con mujeres, tenía una cantidad de vicios. Busqué divorciarme de mi esposa para que yo pudiera disfrutar mi éxito sin que nadie me esté pidiendo cuentas de absolutamente nada, para poder disfrutar mi libertad. Eso es lo que yo pensaba, poder disfrutar mi libertad. Pero uno de los gerentes que yo tenía, que se llama Marcelino, ese hombre era cristiano, es cristiano, y me habló de Cristo. Y me habló de Cristo como jamás, nunca nadie me había hablado de Cristo. Él me habló de ese amor que podía sacarme del sufrimiento de la vida de pecado. Porque créame que estar metido en drogas y cosas por el estilo no es nada divertido. Estar metido en el alcohol no es absolutamente nada divertido. Pareciera que lo es, pero no lo es. Es vacío, es hueco y se sufre muchísimo, pero la gente quiere estar ahí. Ahora, yo no me perdí estando en esa compañía. Yo ya estaba perdido. Desde mi adolescencia ya estaba perdido. Y todavía en la universidad caí en más vicios. Y en la universidad yo tenía compañeros cristianos. Y por eso quise predicar de esto. Por eso me pegó tanto esta canción de este grupo, Roca Firme. Porque en la universidad yo tenía compañeros cristianos que jamás me hablaron del amor de Cristo, jamás me mencionaron del amor de Cristo. Me decían que si seguía así me iba a ir al infierno, que iba a arder en las llamas del infierno, que Satanás esto y que Satanás lo otro. Eso es lo que ellos me vendían. Y aunque tenían razón, si seguía en esa vida, se iba a parar ahí. Pero nunca me hablaron de que me arrepintiera porque había un Dios de amor que tenía algo diferente para mí. Entonces ellos criticaban la religión que yo tenía, que yo practicaba en aquel tiempo, entre comillas, porque realmente ni la practicaba. Pero se enfocaban en mi religión y se enfocaban en mi estilo de vida. Nunca me hablaron del amor de Dios. Marcelino sí lo hizo. Él sí me habló del amor de un Dios que perdona, de un Dios que salva, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que es capaz de transformar tu vida. Y yo, con el correr de los años, pienso que este Marcelino tenía bien claras las palabras del profeta Oseas, cuando él escribe en Oseas cuando Dios habla a través del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 4, dice,
Guié a Israel con mis cuerdas de ternura. ¿Y de qué más? ¿Cómo atrae Dios? Con ternura y amor. Pero a veces nosotros somos, no sé, como que nos sentimos más sabios que el mismo Dios, como para creer que juzgando, criticando y pisoteando es la manera en que vamos a venir o vamos a atraer a los pies de Cristo. Entonces dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo, o sea, Dios, yo mismo me incliné para alimentarlo. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, ¿por qué hace Dios eso? Pues los apóstoles, San Pablo y San Pedro nos dan la respuesta. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice, hablando de la oración, él está hablando que oremos por toda la gente que no conoce a Cristo, que oremos por los gobernantes, estemos orando por los gobernantes. Por eso te voy a hacer un paréntesis. Ahorita que decía Gustavo acerca de la ciudadanía en el cielo. Hermanos, no tengan miedo de no tener la ciudadanía de los Estados Unidos en estos tiempos difíciles que están viviendo gran parte de nuestra población, de los cuales hay muchos hermanos nuestros. No tengan miedo de eso. Tengan miedo de no tener la ciudadanía del cielo, eso sí. Eso sí. De aquí eso es lo de menos. Dios cuida, Dios protege. Y Dios sabe lo que permita o no permita en la vida de cada quien. Pero en la ciudadanía del cielo, hermano, esa es la que vale. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, precisamente el apóstol San Pablo, hablándole a Timoteo de que esté orando por los gobernantes, y hay que estar orando por nuestros gobernantes, por supuesto, y estar orando por toda la gente que no conoce a Cristo, dice, esto es bueno, o sea, estar orando por toda esta gente, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que ¿qué? A ver, ¿qué más dicen? Dios nuestro Salvador. ¿Qué más dice después, hijo? ¿Se atoró? Ok, ahí va. Quien quiere que todos se salven. Eso es lo que dice. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pedro dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? ¿Cuántos son todos? Todos. O sea que no quiere que se quede nadie fuera, procedan al arrepentimiento. Y déjeme le digo, mi querido hermano y hermana, que nosotros los cristianos los cristianos somos los instrumentos en la mano de Dios para que esto sea posible. Somos instrumentos en las manos de Dios para que nadie perezca. Somos los instrumentos en las manos de Dios porque Él quiere que todos se salven. Y eso, con eso en mente, pues vamos a entrar a los versículos de hoy. Solamente son 2 versículos. Así que versículo número 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, hasta ahí vamos a parar. Mire, hermano, yo siempre he enseñado que la carta que escribe Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, es como un examen para todos nosotros que nos decimos que somos cristianos. ¿Verdad? Porque todos decimos que somos cristianos, ¿sí o no? Todo el mundo dice que es cristiano. Entonces Santiago nos pone un examen. Hay que leer la carta para ver si es cierto que lo que dice Santiago lo hace usted, lo hago yo. Porque si usted no hace lo que dice aquí, entonces usted puede que sea un simpatizante, pero no un creyente. Y Dios no necesita simpatizantes. Es más, ser creyente ni siquiera es suficiente. Porque el Señor Jesús dijo a sus apóstoles en Mateo capítulo 18, vayan y hagan cristianos por todo el mundo. Eso les dijo. Vayan y hagan discípulos.
Y la iglesia está llena de cristianos, pero escasa de discípulos. Ahora, dentro de esos que se dicen cristianos, hay unos que solamente son simpatizantes. ¿Quiénes son los simpatizantes? Los simpatizantes son los que les gustan ir al servicio, les gusta la música, a lo mejor les gusta la prédica, les gusta el ambiente que se hace en la iglesia, o tal vez vienen porque tienen algún interés bastante personal, bastante particular, como por ejemplo, pues vienen a ver a alguna muchacha o algún muchacho o cosas así, pero realmente no tienen ningún interés ni en Dios, ni en su palabra, ni en su obra. Esos son los simpatizantes. Pero también están los creyentes que son verdaderos. ¿Quiénes son los creyentes verdaderos? Pues son todo lo contrario a los simpatizantes. Estos realmente tienen un compromiso con Dios. Algunos tienen más compromiso que otros, pero todos tienen compromiso, que eso es lo importante. Ellos quieren crecer en la fe. Algunos crecen más en la fe que otros, pero todos quieren crecer en la fe. Y tienen interés en estudiar, en aprender la santa y bendita palabra de Dios. Algunos tienen más interés que otros, pero bueno, pues por lo menos todos tienen algún interés. Esos son los creyentes verdaderos. Y esto lo estoy comentando, mi querido hermano y hermana, porque el Señor nos está llamando a través de su siervo Santiago para que nosotros sembremos la semilla del evangelio en todas partes, con todo el mundo, con toda clase de gente. Y también es lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Pero para muchos cristianos se les hace mucho más fácil juzgar a las personas. En lugar de hablarles del amor de Dios, les empiezan a hablar de la amenaza de Dios. ¿Ok? Empiezan a hablar de la amenaza de Dios. Empiezan a juzgar a la gente. En lugar de hablarles de un Dios que salva, como cantábamos hace un momento, les hablan de un Dios que condena. Ahora, no me malentienda. Ahorita voy a entrar en esa parte en donde es importante cubrir todo completo el mensaje. Pero me estoy refiriendo a gente como estos hermanos cristianos. Cuando yo era estudiante en la universidad, solamente me hablaban de la condena de Dios. Nunca me hablaron del amor de Dios. Y cuando alguien va y te dice que la religión en la que estás es idólatra y que lo que tú estás haciendo te va a mandar al infierno, nada, absolutamente nada de eso toca tu corazón, como para que tú quieras reflexionar en la vida que estás llevando. Al contrario, ¿qué te hace? ¿Defenderte? ¿Sí o no? Te hace querer defenderte. Me estás atacando, te voy a atacar. Entonces, no es la forma en que se llega a las personas. Marcelino lo entendió. Marcelino sí me habló del amor de Dios. Marcelino no me juzgó. ¿Y por qué Marcelino no me juzgó y los otros sí? Bueno, tal vez los demás eran de esos que decían ser cristianos, pero no lo son. O eran de los que a lo mejor no estaban realmente tan comprometidos con Dios y con su obra. No conocían el amor de Dios. Tal vez así fueron educados ellos también. Y no conocían del amor de un Dios que salva, de un Dios que perdona y de un Dios que restaura. Entonces aquí Santiago, aquí ya en nuestra carta, lo que está haciendo es poner el caso de alguien que se extravía de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Cuando habla la Biblia de la verdad, se refiere básicamente a dos cosas. Juan capítulo 14, versículo 6, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más soy? La verdad, ¿y qué más soy? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero también se refiere, y Juan capítulo 17 lo dice, se refiere a la palabra de Dios. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que cuando estamos hablando de la verdad en la Biblia, básicamente se refiere a dos cosas. A la persona de nuestro Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Ahora, los dos van de la mano. No se puede uno sin el otro. O sea, si te separas de Cristo, en automático te separas de su palabra. Si te separas de la palabra, en automático te separas de nuestro Señor Jesucristo.
Y si te separas, entonces, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, tú y yo estamos completamente perdidos. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer separados del Señor? Nada, no podemos hacer nada, no somos nada. Entonces no se puede separar. Cuando hablamos de la verdad, siempre es el Señor Jesús y su palabra. No se pueden separar uno del otro. Entonces, aquí está presentando el caso de alguien que se separó de esa verdad, que se apartó de la verdad, que se apartó de Cristo o que se apartó de la palabra, tal vez porque jamás lo conoció. O tal vez porque caminaba, pero no caminaba en la verdad realmente. El punto es que se separó de ahí. Y alguien puede decir entonces, bueno, si alguien se separa, un cristiano puede decir, bueno, pues la opción es, pues estemos orando, ¿verdad? Para que esa persona regrese a los caminos de Cristo. Pero eso sería bastante indiferente, mi querido hermano y hermana. Eso sería tanto como no importarle a usted absolutamente nada lo que le esté pasando a esta persona. Y muchos cristianos hacen eso, tristemente. Ven a alguien que está perdido o perdida. Y bueno, lo más que puedan hacer es, pues oremos ahí para que el Señor lo toque. Pues, ¿cómo lo va a tocar si no va? Si le dices, ve y dile. ¿Ya? Pero ve y dile del amor de Dios. No va y le diga, te vas a ir al infierno si sigues así. No puedes ir así. No puedes pararte delante de alguien que está viviendo una vida así para condenarlo cuando todavía Dios no lo ha condenado. Y tú ya lo estás condenando. Entonces una opción es dejarlo. Pues solo se metió en esa bronca, ¿no? Y solo que salga de ahí. Pero para el cristiano verdadero esa no es una opción. Para Marcelino no fue una opción. Marcelino me veía como estaba yo siempre. Drogado, alcoholizado. Y nunca fue a decirme que me iba a ir al infierno si seguía esa vida. Más bien vino a hablarme del amor de un Dios que me puede transformar. Que puede llenar el vacío que tenía en mi vida y en mi corazón. Que podía encontrarle nuevamente sentido a la vida. Si yo me arrepentía de las cosas que estaba haciendo y de las cosas que estaba viviendo. Pues para el cristiano verdadero no es opción nada más. Ay, pues pobrecito, ay, pues oremos. No haga eso, hermano, hermana. No haga eso. O sea, realmente a veces somos tan indiferentes que yo no sé cómo es que nos podemos llamar cristianos. Vemos el dolor de los demás y no nos interesa. Vemos la necesidad de los demás y no nos interesa. En lugar de irles a hablar de un Dios que puede cambiar su vida. Amén. Entonces, cuando yo estoy leyendo este versículo, ¿lo quieres volver a poner, por favor, hijo? Cuando estoy leyendo este versículo 19, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, pues déjeme le digo algo, Marcelino era ese, y si alguno le hace volver. Ese fue Marcelino para conmigo. Ahora, ¿qué pasa con el que hace volver al pecador? Versículo número 20. Sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y ¿qué más? Ok, vamos a ver qué quiere decir eso. O sea, al que se le hace volver del error, de la vida de pecado que estaba llevando, el que es instrumento de parte de Dios para que esa persona se arrepienta y venga al camino de la fe en Cristo, literalmente, mi querido hermano y hermana, se le acaba de salvar la vida. Eso es lo que usted acaba de hacer cuando usted va y le habla a una persona del amor de Dios. Y ese instrumento en las manos de Dios para llevarlos al arrepentimiento y a recibir a Cristo como Señor y Salvador, usted literalmente le acaba de salvar la vida a esa persona. Ahora, cuando habla de salvar la vida a un alma, es porque está hablando de una muerte espiritual. O sea, lo está librando de la muerte en el infierno, mi querido hermano y hermana.
Eso es lo que está haciendo usted. Y este solo versículo merecería todo un estudio bíblico porque tiene una profundidad teológica tremenda. Porque la pregunta que alguna vez me hicieron es, bueno, entonces, cuando estábamos hablando del tema de la pérdida de la salvación, ¿se acuerdan? Si la salvación se puede perder, la salvación no se pierde por nada del mundo. Y ponen este versículo como ejemplo. Se puede perder y por eso alguien lo acaba de salvar de perderla, porque se podía perder la salvación. Y la respuesta es no, no se está refiriendo a eso. Está hablando de quién aquí. Vuélvelo a poner porque a veces es el problema de no leer bien los versículos, mi querido hermano y hermana. Está tan simple como eso, es nada más cuestión de leerlo, no se necesita ir al seminario. Vamos a ponerlo otra vez. Dice, sepa que al que haga volver a quién, al pecador. ¿Está diciendo eso, sí o no? El que haga volver al pecador. ¿Quién es un pecador? No, señorita, discúlpeme. Yo no. Yo no. ¿Quién es un pecador? ¿Pero quién es un pecador? Pecador es el que vive en el pecado, mi querido hermano y hermana. No que nosotros no pequemos, sí pecamos, por supuesto, mentiríamos si alguno de nosotros aquí dijera que bueno, yo no peco, mentiríamos, pecamos, pero no vivimos en el pecado, eso es diferente. Eso es bien diferente. Un pecador vive en el pecado, es su estilo de vida. No tiene ninguna clase de remordimiento por las cosas que hace, ni mucho menos arrepentimiento por las cosas que hace o dice. Nada, no hay absolutamente nada. Quiere estar ahí. Un cristiano no, un cristiano que peca y todos pecamos, todos, ahora sí, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, si un cristiano no se arrepiente de sus pecados, entonces, perdóneme, tampoco es cristiano. Porque el cristiano siente ese dolor de haberle fallado al Dios que le salvó. Y no quiere tener ese dolor. Va y se arrepiente y le pide perdón al Señor. Así que Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Yo creo que todo el mundo se sabe este versículo. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el pecador vive en el pecado. El cristiano peca, pero no vive en el pecado. Está caminando en camino de santidad. Nadie que vino a los pies de Cristo vino para que Dios le dé permiso de seguir pecando. Nadie. O sea, si alguien lo hizo, pues entonces lo siento, tampoco es un creyente. Uno vino porque estaba cansado de esa vida vacía, hueca, sin sentido que estábamos llevando, como yo. Y le entregué mi vida a Cristo para que la transforme, no para que me dé permiso de seguir pecando, seguir andando en las mías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no, mi querido hermano y hermana, usted no es un pecador. Pecadores son los que no conocen a Cristo, que quieren vivir en su pecado, quieren andar en su pecado. Si alguien va a la iglesia y dice que es un creyente, pero vive en el pecado, no es un creyente. Porque a los creyentes nos llamó Dios a santidad. Entonces, el que está hablando aquí no es un cristiano. Ahora, ¿cómo lo sabemos que no es un cristiano? Muy bien, yo les voy a responder la pregunta. ¿Cómo sabemos que no es un cristiano? Muy simple. Por la gramática, nada más. La palabra volver. Cuando dice el que haga volver a un pecador, eso es lo que dice, ¿verdad? El que haga volver. La palabra griega que se utiliza para volver es epístrefo. A ver, dígalo usted, epístrefo. Epístrefo, ya todos estamos hablando griego aquí. Ok. Epístrefo. Y esa palabra epístrefo se puede traducir también como convertir. Convertir, el que haga que se convierta, eso es lo que está diciendo Santiago. Mire cómo dice Hechos, capítulo 9, versículo 35. Mire. Y le vieron todos los que habitan en Lidia y en Sarón, los cuales, ¿qué hicieron? Esa palabra es epístrofo. Okay. Esa misma palabra se utiliza ahí en muchas partes más. Entonces aquí está hablando de alguien que se convierte a Cristo Jesús. En otras palabras, alguien que no era creyente, pero que ahora es creyente porque alguien le llevó
a los pies de Cristo. O sea, usted y yo no convertimos absolutamente a nadie. A nadie. El que convierte es el Espíritu Santo, es labor exclusiva de Él. Pero en verdad somos instrumentos en las manos de Dios para llevar a las personas a la conversión, al arrepentimiento, a la conversión. Eso sí somos. Y entonces lo que está haciendo aquí Santiago es decir, hazlo, porque si lo haces, entonces estás salvando de la muerte eterna a una persona. Y después dice, y se le cubrirá multitud de pecados. Y entonces estaba escuchando a alguien que decía que si usted hace eso, si usted le evangeliza a un pecador y lo lleva a los pies de Cristo, entonces Dios le perdona a usted sus pecados. No, eso no es también entender muy mal la escritura. Lo que está diciendo es que ese pecador que se arrepiente y viene a los pies de Cristo, a él es al que se le cubre multitud de pecados. Se le perdonan todos sus pecados. En otras palabras, no importa cuántos pecados sean, no importa si eran pecaditos, pecadotes, pecadotototes, no importa qué cantidad de pecados ni qué gravedad de pecados, Dios te perdona tus pecados. Amén. Por Cristo Jesús, Él perdona todos los pecados. Y cuando Marcelino me hizo ver eso, yo no pude menos que caer rendido a los pies del Señor. Porque por fin empezaba a conocer a un Dios que me ama. A un Dios que por amor me podía sacar de esa vida que estaba llevando. De un Dios que por amor me quería salvar. Y yo creo que eso lo tenía bien claro Marcelino. Ahora déjame le digo algo. Dios también se puede llevar a un cristiano verdadero si a él le parece que ese cristiano verdadero no está dando buen testimonio. Dios lo puede hacer. ¿De dónde sacas eso, pastor? Bueno, yo no. Pero el apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, versículos 16, capítulo 5, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Dice, si alguno viera a quién, a su hermano, ya no dice un pecador. Ahora está hablando de quién, de un hermano. Entonces dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecados de muerte. Y eso es cuando Dios considera que alguno de nosotros está haciendo mal uso de la libertad que tenemos en Cristo y que eso le puede estorbar en sus planes de evangelio. Y entonces Dios puede decir, te traigo para acá. Ya no me sirves ahí, mejor te traigo para acá. Amén. No está hablando de perder la salvación ni absolutamente de nada. Está diciendo, te traigo para acá. Punto, se acabó. Y también de eso hice un estudio bíblico bastante extenso, que mi querido hermano y hermana, usted se los está perdiendo. Muchos de ustedes se los están perdiendo, esos estudios donde contesto preguntas que son verdaderamente difíciles, se las contesto con la Biblia en la mano. Y yo no quiero que usted se quede ignorante, ¿no? Pensando cosas que no son porque solamente lee por encima. Entonces, cuando Santiago está hablando precisamente de eso, de la multitud de pecados, se está refiriendo a los pecados del pecador que se arrepintió. Pero para que eso sea posible, mi querido hermano y hermana, es necesario que usted lleve a esa persona a los pies de Cristo y deje que Él haga todo lo demás, que Cristo haga todo lo demás, que el Espíritu Santo haga todo lo demás en la vida de esa persona. En conclusión, ¿cuántos aquí creen que tenemos un Dios de amor? ¿De verdad usted cree en un Dios de amor? Entonces háblele al mundo del Dios de amor en el que cree usted, mi querido hermano y hermana. A ese Dios de amor que le echan la culpa de todo lo malo que pasa, ¿sí o no? ¿Dónde estaba Dios cuando hubo el terremoto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando se murieron tantos? A todos le echan la culpa a Dios. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra a un Dios de amor que por amor
puede perdonar a un pecador que se arrepiente de sus pecados. Él puede hacerlo. Por supuesto que también tenemos que decir, y es lo que quería decir hace un momento, no podemos dejar nada más así en la parte de Dios te ama. Tenemos que hablar de un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Como Dios santo, no tolera el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Dios es santo, puede tolerar el pecado. Y Dios es justo. ¿Usted cree en un Dios justo? Tiene que castigar el pecado, porque Dios es justo. Pero la cosa aquí es, Dios es santo, no tolera el pecado. Dios es justo, tiene que castigar el pecado, pero Dios es un Dios de amor que no quiere hacerlo. ¿Cómo le hace entonces para no contradecirse a Él en sus virtudes? Muy simple. Proveyó un instrumento de salvación llamado Jesucristo. Amén. Y toda persona que se arrepiente de sus pecados, toda persona, entonces tiene acceso a ese Dios de amor, a ese Dios de perdón. Y nosotros tenemos que decirle al mundo. Juan 3:16, se los dije que iban a pasarlo en el Super Bowl. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Ahí está. ¿Tú no lo viste? ¿No? ¿Tú no ves el Super Bowl? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y déjame le digo algo, mi hermano, mi hermana, este es el Dios de amor en el que nosotros creemos. Este es el Dios que nosotros anunciamos, el Cristo al que nosotros anunciamos. Este es el Dios del que el rey David escribió, Salmo 103, versículos 3 y 5. Dice, Él es quien perdona todas tus, ¿qué? ¿Qué son iniquidades? Tus pecados, tus faltas. El que sana todas tus, ¿qué? El que restaura, el que rescata del hoyo, ¿qué cosa? Tu vida. Y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando Marcelino me habló de ese Cristo que podía hacer eso, ese Cristo que podía transformar, yo no quise dejarlo ir. Y recibí a Cristo ese día. Un 17 de octubre de 1997 a las 12:30 del mediodía. Y no me arrepiento. Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque ese Dios de amor empezó a trabajar con amor en mí. Y empezó a quitarme toda la basura que tenía adentro. Para empezar, me quitó el trabajo. Que a veces uno dice, para mí iba mejor antes, que no era cristiano. Me quitó el lugar donde me estaba contaminando. Me sacó de ahí. Y me vine a trabajar a los Estados Unidos sin papeles, ganando el salario mínimo. Y aquí me llamó para servirle. No lo cambio por nada. No lo cambio por nada, mi querido hermano y hermana. No lo cambio por nada. Porque Dios hizo todo eso solo por amor. Realmente no tenía absolutamente y no tengo nada que Dios pueda admirar de mí. Es solo su amor, su gracia y su misericordia. Y si alguien me hubiera dicho en aquel tiempo, hey, un día vas a ser pastor.
Si hasta me da pena hablar en público. Por eso cuando escuché esta canción de este grupo Roca Firme, lo primero que pensé cuando lo estaba escuchando a él, decía, ¿y por qué a mí también nunca me habló de un Dios de amor? ¿Por qué nadie me habló nunca de un Dios de amor? ¿Por qué me hablaban de un Dios castigador, juzgador, que me iba a mandar al infierno? Era verdad que me iba a mandar al infierno si no venía a sus pies. Pero no era la forma de atraerme. No es la forma, mi querido hermano y hermana. No es la forma atacando, no es la forma criticando, no es la forma juzgando. Él atrae con lazos de amor, lo acaba de ver usted, Oseas capítulo 11. Él atrae con lazos de amor, no con lazos de juicio. Que nadie me habló del amor de Cristo. Que nadie me presentó a un Cristo que ama, que salva, que transforma. Así que ahora que estamos recordando el día del amor y la amistad, mostremos el amor de Jesucristo en acción. Ese es el lema de esta iglesia. Para los que nos visitan, el lema de Sublime Gracia es mostrando el amor de Jesucristo en acción. Y eso es lo que hacemos aquí. La semana pasada pasó nuestro hermano tesorero a dar testimonio de cómo mostramos el amor de Jesucristo en acción como iglesia. Así que mostremos el amor de un Dios que nos atrae hacia Él con lazos de amor. Mostrémosle, mi amado hermano y hermana. Mostrémosle a la gente que el Espíritu Santo puede tocar el corazón de cualquier persona que quiera escuchar de un Dios que ama, de un Dios que salva, de un Dios que perdona y de un Dios que nos llena de su Santo Espíritu para que podamos podamos caminar siendo guiados por Él. Y digámosle a todo el mundo que eso que Dios hizo por usted, eso que Dios hizo por mí, lo puede hacer por cualquiera. Por cualquiera que se arrepienta y que venga a los pies del Señor, que tenga ganas de escuchar de un Dios que ama, de un Dios que sana, de un Dios que levanta, de un Dios que fortalece, de un Dios que te llena de su paz, de su gozo. Celebrar entre parejas y con amigos el Día del Amor y la Amistad, qué bueno, hágalo. Qué bueno, si lo hicieron, qué bueno. Síganlo haciendo, porque sin duda eso fortalece nuestros lazos de amor como pareja, pero también entre hermanos, entre amigos, fortalece nuestros lazos de amor. Sí, sí hay que hacerlo. Pero no nos limitemos solamente a eso. No nos quedemos solamente ahí. Pensemos que hay gente que no tiene nada de amor, que no siente absolutamente nada de amor, que necesitan desesperadamente sentir amor, que sus vidas están llenas de dolor, de amargura, de tristeza, de desesperación, que necesitan desesperadamente a Cristo, mi querido hermano y hermana. Háganlo en el trabajo, háganlo en la calle, háganlo con sus familiares. Muestren el amor de Cristo. Algunas personas piensan que evangelizar significa hacer que la gente se convierta de religión o hacer que vengan aquí a esta iglesia. No, 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 no. En otra iglesia, cuando me contrataron como pastor, me dijeron, tienes que hacer crecer un 10% a la iglesia al año. Y entre más hagas que venga gente a la iglesia, pues tu salario puede ir incrementando. Como si eso dependiera de mí. Eso no depende de mí. Y yo no salgo a evangelizar para que la gente venga a la iglesia. Claro que me encantaría, por supuesto que sí.
Pero no vamos con esa intención, vamos con la intención de que conozcan a Cristo, entreguen sus vidas a Cristo y asistan a una iglesia que les quede cerca, donde se sientan cómodos o cómodas. Si ven aquí, bienvenidos. Si no, gloria a Dios, cumplimos la misión. Amén. Y como dije al principio, mi querido hermano y hermana, Santiago nos enseña que la vida del cristiano es como un examen. Y yo espero, de verdad espero, cuando estaba escribiendo el sermón, oraba al Señor para que todos aquí, empezando por mí, podamos haber aprobado el examen en cuanto al tema del amor. Y si usted no lo aprobó, mi querido hermano y hermana, entonces pídale perdón a Dios y échale para adelante. Amén. Que todavía hay mucho por hacer. Vamos a alabar al Señor. Feliz día del amor y la amistad. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera llegado Marcelino. Un día vino y me habló de este Cristo, del que puede mover montes, de que por amor me puede salvar. Y mi vida cambió. Cambió tanto, todavía sigue cambiando. No soy perfecto, cometo muchos errores, probablemente más que muchos de los que están aquí. Me equivoco mucho, estoy aprendiendo a ser pastor, aprendo a ser hijo de Dios. Pero mi vida no volvió a ser igual. Ya no volvió a ser igual. A partir de Marcelino mi vida cambió. ¿Es a partir de Cristo? Sí, pero el instrumento que usó se llamó Marcelino. Y usted no sabe, mi amado hermano y hermana, si hay alguien allí enseguida de su casa, en su trabajo. Usted no sabe. Si alguien que le hable a usted del amor de Cristo será transformado por el poder de Dios, porque necesitaba escuchar esa palabra. Yo me recuerdo y lo dije cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 2 años separado de mi esposa y estaba buscando el divorcio con ella. Estaba buscando dejarla para vivir mi vida de pecado sin que nadie me moleste. Mire cómo es Dios tan hermoso. El lunes íbamos a firmar el divorcio y el viernes yo conocí a Cristo. Y cuando yo conocí a Cristo, tomé mi carro y yo vivía en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, en México. Era 3 horas y media de Monterrey, donde vivía mi esposa, con mis hijos. Y lo primero que hice fue agarrar mi carro e irme a Monterrey para presentarle a mi esposa a ese nuevo amigo que conocí. No a Marcelino, a Cristo. Y aunque me mandó a la goma con todo y Cristo, porque no me creyó nada, a partir de ahí entonces tocó mostrar ese Cristo que realmente estaba transformando mi vida y mi corazón. Eso fue un octubre, 17 de octubre, 1997. Y cada fin de semana venía yo de Reynosa, visitaba a mi esposa, salía con mis hijos. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y el 4 de marzo mi esposa cumpleaños. Salimos a cenar. Cada semana iba por ella, salíamos como novios y la dejaba a las 10 de la noche en la casa y yo me iba para Reynosa. Y ese 4 de marzo, Susi me dijo, ya es noche, ¿te quieres quedar? Y aquí estoy. Todavía, todavía, hasta el día de hoy. Eso es lo que hace Dios.
Realmente Cristo puede mover montes. Y puede transformar corazones de piedra como el mío. Así que hermano, hermana, si Marcelino me hubiera visto como era y hubiera dicho, y este es mi jefe, mira cómo anda todo hyper, pues ni modo, hay que se lo cargue el payaso a ver qué le va a pasar. Si él hubiera hecho eso, mi hermano, mi hermana, quién sabe dónde estaría yo. Así que quién sabe dónde estará el vecino de usted, el compañero, la compañera de trabajo de usted, si usted no le habla de ese Cristo que puede mover montes. Transformemos vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ya nos vamos.